siempre fui una mujer ambiciosa. No me avergüenza decirlo, porque fue esa misma ambición la que me llevó a construir junto a Franco un imperio que muchos envidiarían. Nos casamos no solo por amor, sino por convicción. Compartíamos una visión en éxito, poder, estabilidad, y eso fue exactamente lo que logramos. Nuestra empresa creció sin freno. Franco era brillante en los negocios, metódico, seductor. Y sí, también sabía cómo complacerme en otros aspectos. Pero todo lo bueno tiene su precio, y el nuestro fue alteme. Dejamos de lado los momentos, el descanso, incluso la idea de Tannerhead. Nada se interpondría entre nosotros y el progreso. El dinero fluía. La vida era una agenda sin pausas. Pero como suele pasar, el mundo cambió, y nosotros no cambiamos con él. 6 años atrás, los primeros golpes del mercado nos hicieron tambalear. El país, la competencia, las nuevas reglas, la locomotora que parecía imparable empezó a chocar contra sus propios rieles. San Franco y yo nos miramos frente a frente. Senator, estábamos perdiendo terreno y era momento de reinventarnos. Entre tantas decisiones, una destacó: yo debía especializarme. Una maestría intensiva, lejos de casa, en Mendoza. 1 año completo y solo en uno, me dijo Franco, tomándome de la mano. Va a pasar volando. Yo asentí, sin saber que ese año me marcaría para siempre. Al llegar a Mendoza, entendí que no sería tan simple. La ciudad era hermosa, sí, pero para mí, una desconocida. Lejos de mi entorno, de mi rutina, de los rostros familiares, comencé a sentirme como una intrusa. Tenía 40 años. No me avergonzaba mi edad, pero en los pasillos universitarios era evidente que yo desentonaba. Me miraban como si fuese un fósil en una sala de innovación. Me hablaban como si mi experiencia no tuviera valor, como si mis logros no existieran en mí. Luego estaba la soledad. Las noches eran largas, las cenas silenciosas. El calor de mi cama era solo físico, pero no emocional. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no sabía quién era sin Franco. Sin la empresa, sin mis rutinas, en los métodos de estudio, habían cambiado. Los profesores eran más jóvenes que yo, y aunque mi mente era aguda, mi corazón empezaba a sentir el peso de estar aislada. Extrañaba incluso lo que antes me molestaba: en el tráfico, los correos urgentes, las reuniones infinitas por intenses. Apareció Sandro. Él no se parecía a nadie más en ese entorno. Tenía una mirada cálida, una sonrisa honesta, y esa forma de escuchar que te hace sentir importante. Comenzó con un café y terminó transformando todo. Y antes de seguir, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada confesión tiene alma. Sandro no era un galán de novela, ni el más brillante del grupo, pero tenía algo que me hacía sentir vista, escuchada. Comenzamos hablando de clases, de libros, de lo difícil que era adaptarse. Me acompañaba al salir del aula. Me esperaba para tomar café en la esquina, y pronto nuestras conversaciones dejaron de ser casuales para volverse confesiones. Mi hey she, algo que había olvidado cuánto necesitaba. Y sobre todo, no me juzgaba. No le importaban mis años, ni mi manera de vestir, ni que tuviera una empresa propia. Con él podía bajar la guardia. Ni una tarde de otoño, cuando la ciudad olía a hojas secas y viento frío, se ofreció a ayudarme con un trabajo práctico. Fui a su departamento, pequeño pero acogedor. Hablamos durante horas, música suave, luz tenue, un vino abierto. Y en algún punto, el silencio se volvió más íntimo que las palabras. En su mano rozó la mía. Y no la aparté. No planeaba nada, no buscaba nada, pero algo dentro de mí despertó. No era deseo en bruto, era una necesidad de sentirme viva, de recordar que había una parte de mí que aún respiraba, que aún podía temblar, estremecerse, vibrar. Anisi. Esa noche, lo dejé entrar a un lugar que creía cerrado para siempre. Suscríbete al canal. Si alguna vez también sentiste que el pasado toca a tu puerta, disfrazado de oportunidad. Aquí las historias no se juzgan, se confiesan. No hubo promesas, ni juramentos, solo una conexión que se tejía en cada mirada, en cada conversación, en cada silencio compartido. Y lo que empezó como un desahogo emocional, pronto se volvió algo más. Sandro era libre,
espontáneo. Decía lo que pensaba, sentía sin miedo, y su forma de acercarse a mí tenía esa mezcla de ternura y osadía que me desarmaba. Me hacía olvidar que tenía un anillo en el dedo y una empresa esperándome en otra ciudad. Me hacía recordar que antes de ser esposa, antes de ser empresaria, era mujer con él. Descubrí otra parte de mí, una que había sepultado bajo la rutina, los números, las metas. Una que no había sentido con Franco, no por falta de amor, sino porque habíamos olvidado lo esencial. Al mirarnos, cada vez que Sandro rozaba mi piel, no era solo físico, era como si acariciara lo que yo misma había dejado de tocar, a mi deseo, mi alma, mi necesidad de sentirme importante, aunque fuera solo por una noche. Pero el tiempo en Mendoza no era eterno. Las semanas pasaban, y el regreso se dibujaba en el horizonte, como un tren que nunca frena, ni yo ya no sabía si quería volver a subir. ¿Te identificas con lo que lees? Dale like y suscríbete al canal. Aquí, las emociones tienen voz, y las decisiones dejan cicatriz. El último mes en Mendoza fue una cuenta regresiva silenciosa. Cada amanecer era una mezcla de ansiedad y culpa. Quería disfrutar de mis últimos días, pero también sabía que estaba dejando algo sin cerrar. Sandro comenzó a hablarme de futuro, de posibilidades, de irnos lejos, de empezar de nuevo, sin máscaras ni compromisos. Me decía que lo material no lo era todo, que el amor podía construirse desde cero, incluso si eso significaba romper con todo. Y hubo un instante, solo uno, en que estuve tentada a creerle. Soñábamos, nos reíamos, y en esas conversaciones, de almohada, incluso llegamos a imaginar una familia, un hijo, una casa, en algún lugar donde nadie nos conociera, una vida que solo existía en esa burbuja fuera del tiempo. Pero yo sabía que, al salir de esa ciudad, el mundo real me esperaría, con sus horarios, sus cuentas por pagar, su estructura. Franco me escribía a diario, me decía que me extrañaba, que la empresa no era lo mismo sin mí, que mi presencia era fundamental, que me amaba, y cada mensaje era un recordatorio. Yo tenía una vida ya, y no era con Sandro en el día del viaje. No quise mirar atrás, solo le di un beso en la terminal, largo, profundo, lleno de silencios. No prometí volver, ni él me pidió que me quedaran. Y mientras el bus arrancaba, sentí que una parte de mí se quedaba ya en esa ciudad, entre sus brazos. ¿Te ha pasado algo parecido? Déjame tu comentario y suscríbete al canal para más confesiones reales. Contadas desde el alma, regresé a Buenos Aires con mi título bajo el brazo y una culpa que no cabía en el equipaje. Franco me recibió con una sonrisa sincera, con flores, con una cena preparada. Me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo siguiera siendo la misma Inni. Y lo intenté, en serio que lo intenté. Amé y puse la máscara de siempre, a la esposa eficiente, la social firm, la mujer decidida. Volví a las reuniones, a las estrategias, al mundo de los trajes y las decisiones. Pero por dentro, algo ya no encajaba. No era que no amara a Franco. Lo amaba, pero de una forma distinta, más serena, más práctica, menos. Con Sandro, en cambio, había sentido fuego en vida, en caos, y ahora sentía que ninguna de las dos versiones de mí podía sobrevivir a la otra. Durante semanas me repetí que fue solo una aventura, algo que había quedado atrás, pero los recuerdos venían sin aviso, en una canción, un aroma, un pensamiento fugaz, y su rostro volvía, en su voz, en sus caricias. Esa versión de mí que solo él había despertado. Pasaron los meses, todo volvió a su curso normal, y yo, al menos en apariencia, también, hasta que una mañana, mientras trabajaba en mi despacho, Ludmila, nuestra secretaria, golpeó la puerta con apuro. Su voz temblaba al decirme: Julia, hay un hombre que insiste en hablar contigo. No Tin Seita dice que es importante, que se trata de una gran inversión. ¿Y por qué no lo ve Franco? Pregunté sin levantar la vista del teclado. Porque pidió hablar solo contigo. Tío Q era Sandro Quiroga. Suscríbete al canal si quieres saber cómo continúa esta historia. Las verdades más intensas son las que se esconden en el silencio. El simple sonido de su nombre me partió en dos. Sandro Quiroga. Mi corazón se detuvo apenas por un segundo, pero fue suficiente para sentir cómo el pasado, ese que creía enterrado, empujaba con fuerza para salir. No supe qué decirle a Ludmila.
Solo asentí con la cabeza, mientras mis dedos seguían congelados sobre el teclado. Dile, Q-Lo, Richiba yo, murmuré, sin mirarla. Y por favor, que nadie nos interrumpa. Cuando Lutmaila salió, cerré mi laptop con manos temblorosas. Me miré en el reflejo del cristal de la ventana, intentando recomponer mi expresión. Tenía que fingir a Ann que esto era un tema de negocios, que todo estaba bajo control. Pero no era cierto, nada estaba bajo control. Lo vi entrar unos minutos después, el mismo andar relajado, confiado, aunque algo en sus ojos revelaba cierta nostalgia. Vestía con sobriedad, pero sus gestos seguían siendo los de un hombre que sabía cómo alterar la atmósfera de una habitación. Señora empresaria, dijo con tono irónico, ¿qué mundo tan pequeño? ¿Qué haces aquí, Sandro? Pregunté, con la voz más firme que pude. Digamos, que decidí seguir tus pasos. Vine por trabajo, Ann, por futuro, por respuestas también. No tenías por qué buscarme. Tú no me buscaste cuando volviste a tu mundo. Solo quiero cerrar lo que quedó abierto, Ann, por un instante. Ninguno de los dos dijo nada, solo el silencio, denso, lleno de palabras que no nos animábamos a pronunciar. ¿Te importa si hablamos aquí?, preguntó con voz más suave. Zen. El peso de los escritorios entre nosotros, Ann y asentianos, sentamos en los sillones del rincón del despacho, Ann ni cerca, ni lejos, como si nuestras propias dudas marcaran la distancia. Y entonces, los recuerdos volvieron a filtrarse entre las grietas. Sandro y yo comenzamos a hablar. Pero no como empresarios. Lo hicimos como dos personas que alguna vez compartieron un mundo paralelo, uno donde nada era obligatorio y todo se sentía vivo. Te ves diferente, me dijo. Más segura, más fuerte. Aunque tus ojos siguen escondiendo las mismas dudas. Evitaba mirarlo demasiado. Había algo en su voz que aún me tocaba, donde no debía, como si con cada palabra trajera de regreso los aromas de Mendoza, las risas compartidas en algún café, las noches largas, donde nos desnudábamos, más allá de la piel. ¿Qué quieres exactamente, Sandro?, le pregunté, no para confrontarlo, sino para entender que lo había traído de vuelta. Quiero cerrar en ciclo, saber si fui solo una etapa, una aventura de calendario, Ann, o sí. Hizo una pausa. Si te preguntaste por mí alguna vez. No respondí, pero supo la verdad al ver mis manos entrelazarse con fuerza. No vine a destruir nada, Julian, solo a recuperar un pedazo de mí, de lo que fuimos. ¿Y tu vida? ¿Tu presente? Quise saber. Algo en mí necesitaba esa respuesta más de lo que imaginaba. Anel suspiró, mirándome sin evasivas. Me fue difícil volver a conectar con algo real después de ti. Pero sí, tengo una pareja, Ann, un hijo, Ann, una rutina. Todo lo que tú creíste que querías dejar atrás, en ese golpe, fue sutil. Pero, sin embargo, no había rabia en su voz. Solo una verdad incómoda. Sandro no vino a buscar problemas. Vino a cerrar heridas. Pero a veces, al intentar cerrar una puerta, se abre otra que nunca supimos que existía. No te pierdas lo que está por venir. Suscríbete al canal y activa la campana para conocer el desenlace de esta historia donde el pasado insiste en quedarse. En Sandro y yo seguimos hablando. No había tensión en el aire, pero sí algo más sutil en la electricidad de lo no resuelto, como un hilo invisible que aún nos unía y que nadie, ni siquiera el tiempo, había podido romper del todo. Él se acercó con naturalidad. Why, you know me movie. Mi corazón iba a mil, pero mi rostro seguía sereno, como si me obligara a no sentir. Nada era inútil. ¿Te arrepientes de lo que vivimos?, preguntó él, casi en un susurro. No, respondí sin pensar. Me arrepiento de no haber entendido lo que significaba para mí en ese momento. Nos miramos, no como extraños, sino como dos personas que habían compartido algo que no necesita explicación. Yo tenía a Franco, una vida armada con esfuerzo y disciplina. Él tenía una familia, otro camino. Pero en esa sala, con la puerta cerrada y nuestras memorias acechando cada rincón, nada de eso pesaba tanto como la emoción que nos atravesaba. Si te vas ahora, no vuelvas, le advertí, más por mí que por él. Pero no hizo ademán de moverse. Se quedó ahí, de pie, mirándome con esa calma suya que tantas veces me había desarmado. Ann, y en ese instante, entendí algo.
No siempre el deseo desaparece con el tiempo. A veces se transforma, se esconde, y vuelve justo cuando creías tenerlo todo bajo control. ¿Te está gustando esta historia? No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para escuchar más relatos que despiertan lo que llevamos dentro. Nos sentamos. Esta vez no hubo escritorio entre nosotros. No éramos dos empresarios discutiendo una inversión. Éramos dos historias inconclusas tratando de entender si aún quedaba algo que salvar o que quemaran. Sandro me habló de su vida en Buenos Aires, de cómo todo había cambiado desde aquel año en Mendoza. Yo asentía, aunque una parte de mí no podía dejar de escuchar los silencios entre sus frases. Esos que decían más que cualquier palabra. A veces sueño contigo, confesó de pronto, no como antes, sino como lo que seríamos si nos hubiésemos atrevido. Esa frase me golpeó con fuerza, porque yo también había soñado, no con una vida bohemia ni con escapadas eternas, pero sí con ese sentimiento de libertad que solo vivía a su lado. En Mendoza no era la empresaria, ni la esposa perfecta. Era solo Julia, y él había amado a esa versión mía, que incluso yo desconocía. Han. Le ofrecí un café, solo para romper la tensión. Él aceptó con una media sonrisa al volver con las tazas. Lo vi observando una foto que tenía sobre mi escritorio, una imagen de Franco y yo, en uno de nuestros tantos logros empresariales, una foto perfecta. Pero mientras Sandro la miraba, noté en sus ojos una mezcla de admiración y distancia, como si entendiera que esa Julia de la foto no era la que tenía frente a él. No encajamos en sus moldes, ¿verdad? Dijo, sin mirarme. Tú y yo nunca fuimos parte de ese tipo de vida. No, respondí. Pero también aprendí a amar lo que construí. Él asintió, y en ese momento sentí que todo pendía de un hilo, mi presente, mi pasado, y esa parte de mí que aún lo deseaba, aunque no lo dijera en voz alta. ¿Te está atrapando este relato? Suscríbete al canal para más historias donde el corazón, el deseo y la memoria se cruzan como fuego lento. El silencio se volvió espeso, cargado de emociones no resueltas. Sandro jugueteaba con la cucharilla del café, mientras yo sostenía la taza con ambas manos, como si buscara en el calor del porcelanato alguna certeza que no llegaba. ¿Y si hubiéramos elegido distinto?, preguntó él sin rodeos. No supe qué responder. Había imaginado esa pregunta miles de veces, en los aeropuertos, en los congresos, en las madrugadas donde la mente no descansa. Pero tenerla de frente era diferente. No lo sé, dije finalmente. Tal vez hubiésemos sido felices, o tal vez nos habríamos destruido. Éramos demasiado intensos. Él soltó una risa leve, cargada de ironía y nostalgia. Lo único que sé, continuó, es que contigo todo tenía sentido. Me hacías sentir capaz de todo, incluso de amar sin miedo. A mis ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por ese dolor suave de recordar lo que pudo ser. Me levanté, caminé hacia la ventana. La ciudad seguía allí afuera, bulliciosa y indiferente, pero dentro de esa oficina, todo parecía suspendido. En otro tiempo, no sé qué buscas regresando, dije sin girarme. Pero si es venganza, ya ganaste. Tu recuerdo nunca se fue del todo. Lo sentí acercarse. Sus pasos eran suaves, pero cada uno pesaba en mi pecho como una piedra. No vine por venganza, susurró a mi espalda. Vine porque nunca dejaste de ser importante para mí. Y me estremecí. No por mí, sino porque mi cuerpo aún lo recordaba. Y en ese instante, la mujer segura y racional que siempre fui, se quebró un poco en Sandro. Estaba tan cerca que podía percibir su respiración detrás de mí. No me tocaba, pero la proximidad hablaba por sí sola. No necesitaba palabras. El lenguaje de los silencios compartidos era más elocuente que cualquier confesión. Giré apenas el rostro, y nuestras miradas se encontraron, como si el tiempo se hubiera roto en pedazos y estuviéramos de nuevo en Mendoza, en aquel cuarto pequeño y desordenado donde el mundo parecía no importar. No deberíamos, susurré, más para mí que para él. Lo sé, dijo, pero eso nunca nos detuvo antes. Fue entonces cuando sus dedos rozaron los míos, con suavidad, Happiness Sunrose, eléctrico, que me obligó a cerrar los ojos por un segundo. No había prisa, no había palabras vulgares, ni gestos desbordados, solo esa carga emocional contenida, que pugnaba por salir,
Anne retrocedí un paso. Lo miré con determinación, y le dije con voz firme: no es lo mismo que antes, Sandro. Ahora tú tienes otra vida, y yo tengo muchas decisiones que tomar en él. Bajó la mirada por un instante, y luego sonrió, esa sonrisa suya que siempre escondía una herida. No vine a pedirte nada, respondió. Solo quería saber si seguía vivo en tu recuerdo. Sí, de alguna forma, aún te estremecía pensar en mí. No supe qué contestar. La respuesta era sí, y eso, en sí mismo, era demasiado en mí. Acerqué al escritorio y tomé un pañuelo. Lo necesitaba para secar esa lágrima traicionera que había comenzado a deslizarse, sin permiso. Luego, lo miré una vez más, y respiré profundo. Sandro, ten cuidado con despertar lo que ya había aprendido a dormir. Él se quedó inmóvil, como si mis palabras le hubieran dolido. Hay cosas que nunca duermen del todo. Julia, respondió con suavidad, solo esperan el momento adecuado para volver y ese momento parecía estar muy cerca después de su última frase. El silencio en la oficina se volvió tan denso que podía cortarse con una mirada. Sandro no intentó acercarse más, Salem, a contemplarme como si en mis ojos pudiera encontrar todas las respuestas que nunca se atrevió a preguntar. ¿Tiers Felas? Preguntó finalmente, en voz baja, con esa seriedad que rompía cualquier defensa emocional. La pregunta me tomó. Me quedé en silencio, sintiendo un leve temblor recorrerme la espalda. ¿Felicidad? ¿Cómo se mide eso cuando la vida se ha convertido en una sucesión de decisiones prácticas? Estoy en paz, respondí, aunque ni yo misma creía del todo. En esa respuesta la paz no siempre significa plenitud, dijo él. A veces solo es resignación disfrazada. Sus palabras tocaron algo que tenía años sin ser rozado bajo la vista. En mi interior, un eco sordo me gritaba que no podía permitirme ese tipo de dudas. Había construido una vida firme, ordenada, respetable, pero profundamente vacía en ciertos rincones. No es tan fácil, Sandro. No somos los mismos, dije. Lo nuestro fue un escape, una burbuja perfecta, que tenía fecha de vencimiento. Él se acercó un poco más, no para invadir mi espacio, sino para estar cerca, por si decidía derrumbarme. Sin embargo, dijo casi en un susurro, todo tu cuerpo me dice que aún no me has soltado. Me estremecí. No por miedo, sino porque tenía razón. Había aprendido a ignorarlo, a esconderlo, pero esa parte de mí seguía viva, y tal vez no quería que muriera del todo. Fue entonces cuando su mano se acercó lentamente, con delicadeza, hasta rozar la mía que descansaba sobre el escritorio. No hubo morbo, solo una caricia sincera que encendió un fuego antiguo, uno que creía extinto. El pasado estaba volviendo, pero esta vez lo hacía con nuevas preguntas, nuevos miedos, y una tentación aún más peligrosa que antes. Me quedé observando su mano sobre la mía. Su contacto era apenas perceptible, pero tenía el peso de todo lo no dicho, de todos los silencios que arrastrábamos desde aquella despedida en el aeropuerto. No lo retiré, no me moví, solo respiré hondo, y me permití sentir. No podemos cruzar esa línea otra vez, Sandro, dije con voz contenida, como si me lo estuviera repitiendo más a mí que a él. ¿Por qué?, preguntó sin apartar su mirada de la mía. Porque hay cosas que, si se repiten, dejan de ser errores y se convierten en elecciones. Y yo no sé si estoy lista para elegirte. Fue honesto. Fue claro, pero también fue doloroso. Él sonrió con tristeza, como quien ya sabe la respuesta, pero necesitaba oírla para dejar de idealizarla. Se inclinó hacia atrás en la silla y cruzó los brazos, como resignándose a no pelear más por algo que ambos sabíamos que no podía continuar de esa forma. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habría sido si no te hubieras subido a ese avión? Asentí lentamente. Sí, pero lo que duele no es el que habría sido, Sandro, sino lo que fue, y que jamás volvió a repetirse. Nos quedamos así frente a frente, no como amantes, ni como enemigos, solo como dos personas que compartieron algo tan intenso que el mundo no fue el mismo. Después de eso, y justo ahí, en medio de la tensión emocional, se escuchó el golpe suave de la puerta. Interrumpo, era la voz de mi asistente desde fuera. Me aparté de golpe,
como si hubieran encendido una luz en una habitación oscura. No, Ludmila, ya puede pasar. Ansandro se puso de pie lentamente, tomó su saco y me lanzó una última mirada cargada. Di melancolía, gracias por el café y por los recuerdos. Annie, sin esperar respuesta, salió. Yo me quedé sentada, inmóvil, con el corazón latiendo demasiado fuerte y la mente haciendo malabares para no pensar más de la cuenta, pero era inútil, porque a veces los encuentros no cambian el presente, pero sí lo despiertan. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y todo regresaba a Mendoza. Las risas, las palabras susurradas al oído, los planes que nunca llegaron a nacer, y ese último beso con sabor a despedida, mal cerrada en franco. Dormía tranquilo a mi lado, como tantas noches, ajeno a las olas internas que empezaban a estrellarse, una tras otra, en mis pensamientos. Me giré hacia él, lo observé y sentí una punzada en el pecho. No por culpa, sino por la extraña certeza de que lo había elegido una vez, y que tal vez lo seguiría eligiendo. Pero también supe que lo que había vivido con Sandro no podía ser borrado, ni negado, ni mucho menos sustituido, porque no era solo una aventura, no era un simple desliz, fue una parte de mí que se permitió florecer, aunque fuera fuera de temporada. Y ahora, aunque intentara archivarla en lo más profundo de mi memoria, sabía que estaba despierta. ¿Todo bien?, preguntó Franco medio dormido sin Shindotal. ¿Ves mi inquietud? Sí, respondí, acariciando su mejilla. Solo no puedo dormir. Me abrazó por instinto, con ese calor que siempre me reconfortaba, y por un momento quise creer que con eso bastaba. Pero el alma, cuando ha probado otros caminos, siempre recuerda por dónde se desvió. Al día siguiente, llegué a la oficina temprano, más temprano de lo habitual. Necesitaba ordenar mis emociones antes de enfrentarme a la rutina. Me senté frente a la computadora, pero no abrí correos ni respondí mensajes. Solo me quedé mirando la pantalla, vacía. Ahí, en ese silencio denso, que la puerta se entreabrió con un leve crujido. Era Ludmila, con la expresión de quien trae una noticia inesperada a Julia. ¿Volvió? Está en la recepción. Dice que quiere devolverte algo que olvidaste hace años. A mi corazón se saltó un latido. Me puse de pie con cierta prisa, y con la misma inseguridad que años atrás, cuando todo comenzó. En el pasado, tocaba la puerta otra vez. Pero esta vez, ¿qué vendría a buscar? El sonido de mis tacones resonó con fuerza en el pasillo de la oficina. Cada paso que daba, sentía que me acercaba no solo a él, sino también a una parte de mí que había intentado enterrar bajo la rutina. Cuando llegué a la recepción, ahí estaba Sandro, de pie, con las manos en los bolsillos, los ojos puestos en el suelo, como si también cargara con el peso de los años. Alzó la mirada, y nos cruzamos. No hubo sonrisas, ni palabras vacías, solo esa conexión, muda, esa corriente invisible que el tiempo no había logrado romper. No vengo a buscar nada, dijo con voz baja, apenas audible. Vengo a devolverte algo que siempre sentí que te llevaste sin darte cuenta. Ludmila, incómoda, se retiró con una mirada rápida. Nos quedamos solos. Sandro se acercó y sacó de su chaqueta un pequeño sobre. Lo colocó con delicadeza sobre la mesa de vidrio. Esto lo escribiste antes de irte. Nunca supe si lo hiciste por impulso o por miedo. Pero lo encontré meses después, en una de tus carpetas. Low Guard. ¿Cómo se guarda un recuerdo que no se puede quemar? Lo tomé con manos temblorosas. Reconocí mi letra antes de abrirlo. Era una nota que había olvidado por completo. En ella apenas unas líneas en sí. Algún día volvemos a cruzarnos. Quiero que sepas que no fue un error. Solo fue, lo que tenía que pasar. Mis ojos se nublaron. El silencio entre nosotros era tan denso que apenas se podía respirar. Lo miré y sentí que todas las emociones se me agolpaban en el pecho. No vine a buscar problemas, Julian, solo sentí que era momento de cerrar, aunque sea con una mirada. Me acerqué unos pasos, lo suficiente para que notara el temblor de mi voz. ¿Y si no quiero cerrar? ¿Y si hay algo que quedó abierto dentro de mí? Él no respondió de inmediato, solo suspiró, como quien se rinde ante lo inevitable. Entonces dímelo, pero no con palabras, dímelo con los ojos, como esa última vez en el aeropuerto. Nuestros rostros estaban tan cerca
que podía contarle las pestañas. Y en ese instante supe que no era solo el pasado. Volviendo a Anne era mi deseo. Disfrazado de nostalgia, él dio un paso hacia mí, y yo no me moví. No era necesario hablar, ni explicar lo que ambos sabíamos. Lo que había entre nosotros no tenía nombre, y tal vez por eso dolía tanto. Han pasado años, dije, bajando un poco la voz. Pensé que lo que sentía había muerto allá, en Mendoza, pero no fue así. Sandro esbozó una sonrisa breve, sincera, pero con ese tono melancólico que tienen los que han aprendido a perder. Lo mismo pensé, me casé, tengo una familia, pero jamás volví a sentir lo que sentí contigo. Nos miramos por un largo momento. No había reproches, solo verdades desnudas, el tipo de verdades que no se confiesan en voz alta, pero que se gritan con la mirada. No, quiero destruir lo que tengo, le dije con firmeza, aunque por dentro me temblaba el alma. No quiero romperle el corazón a nadie, ni el tuyo, ni el mío, ni el de quienes esperan de nosotros. Otra versión más correcta de esta historia. Y entonces, ¿qué somos tú y yo ahora?, preguntó. Sin moverse, respiré profundo, bajé la mirada, luego volví a buscar la suya. Una historia inconclusa. Una línea que no se cerró, pero que aprendimos a dejar entre puntos suspensivos. Nos quedamos en silencio. Un silencio que lo decía todo, Sandro. Susurré, sintiendo que el corazón se me encogía. No vuelvas, a menos que estés dispuesto a quedarte. Porque la próxima vez no sabré cómo decirte que no, Anne. Él bajó los ojos. Asintió lentamente, como quien guarda un secreto en el alma. Solo quería saber si todavía me pensabas. Ya tengo la respuesta. Anne dio media vuelta. Caminó hacia la puerta sin prisa, pero antes de salir, se detuvo, y sin girar dijo: si algún día decides cambiar tu historia, sabrás dónde encontrarme. Y entonces, se fue. Me quedé sola en la oficina, con el alma dividida entre lo correcto y lo inevitable. El sonido de la puerta al cerrarse no fue solo físico, también fue simbólico. Anne cerraba con él un capítulo, uno que jamás había querido terminar de escribir, pero que el tiempo, las circunstancias y las decisiones habían vuelto necesario. Me quedé ahí, de pie, en medio de la oficina, como si todo el aire se hubiese ido con Sandro. Fui al baño en silencio. Me miré al espejo y vi a una mujer distinta. No era la empresaria, ni la esposa fiel, ni la mujer rígida que solía ser. Tampoco era la amante impulsiva, ni la joven que se dejó llevar por el deseo años atrás. Era una mezcla de todo eso. Una mujer real, compleja, llena de contradicciones. En mí lavé la cara, no por lágrimas, sino por lo que necesitaba dejar atrás, por todo lo que había revivido sola del babo. Y al volver a mi escritorio, vi el papel donde había anotado aquella dirección. Lo observé por unos segundos, y lo rompí. No porque no quisiera volver, sino porque entendí que lo verdaderamente valiente era no hacerlo en ese instante. Sonó el teléfono. ¿Era Franco? ¿Almorzamos juntos hoy?, preguntó con su voz firme. ¿Segura? De siempre. Sonreí sin que él me viera. Claro que sí, le dije. Te paso a buscar. Colgué y me quedé un rato más sentada, viendo por la ventana cómo caía la tarde. Mi corazón seguía latiendo, pero esta vez no por la emoción de lo prohibido, sino por la decisión de seguir construyendo mi historia con lo que soy ahora, no con lo que fui. A los días siguientes transcurrieron en una calma extraña, como cuando después de una tormenta, todo parece quieto, pero aún hay ramas por recoger y charcos por esquivar. Volví a mi rutina con Franco, a nuestras juntas de negocios, nuestras comidas en silencio y nuestras sonrisas automáticas. Él no sospechaba nada. Tal vez, pero como los buenos socios sabíamos lo que debíamos ignorar para que todo siguiera funcionando. El recuerdo de Sandro no se fue. Se quedó como una melodía que suena bajito al fondo, sin interrumpir, pero sin desaparecer. Su rostro aparecía en ciertos momentos, cuando pasaba por una esquina parecida, cuando escuchaba una canción que alguna vez compartimos, cuando me miraba al espejo con nostalgia. No volví a buscarlo y ni él tampoco a mí. Pero su presencia quedó impresa, como un perfume en la ropa, como una nota olvidada en el cajón. No por lo carnal, sino porque él había despertado una parte de mí que yo había preferido enterrar, la parte que deseaba que
que soñaba, que se atrevían. Franco y yo seguimos como siempre, en lo correcto. Unloastable, en lo seguro. Y sin embargo, cada tanto, cuando me perdía en pensamientos, me sorprendía preguntándome en silencio, ¿qué hubiera pasado si ese avión nunca hubiera despegado? A veces pienso que la vida nos da amores para vivir, y otros solo para recordar. Lo de Sandro fue un incendio breve, pero intenso. Me devolvió una parte de mí que creía perdida, a la mujer que reía sin calcular, que deseaba sin miedo, que vivía sin planearlo todo. En hoy miro hacia atrás, sin rencor. No me arrepiento de haber amado en silencio, aunque ese amor no tuviera un lugar en mi presente, porque entendí que algunas historias no están hechas para durar, sino para despertarnos. Y aunque elegí quedarme donde todo parece seguro, sé que en lo más profundo de mí hubo un instante en el que fui completamente libre. Así termina esta historia. Si te atrapó, si tocó algo dentro de ti, si te sentiste identificado o identificada, suscríbete al canal. Aquí seguiré compartiendo confesiones, relatos reales y verdades que a veces duelen, pero siempre enseñan, porque todos tenemos un pasado que a veces vuelve a tocar la puerta.